actividades académicas que suele organizar la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. Esta vez, en el tema de trabajo en plataformas, vamos a compartir la actividad con una charla especial que nos va a dar el doctor Adrián Todolicíñez, que es profesor en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, doctor en Derecho, licenciado en Economía y en Derecho, es director de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Recientemente ha publicado el libro Vigilancia y Control del Derecho al Trabajo Digital, del cual es director. Es ganador del premio al Mejor Abogado Joven otorgado por el Foro Español del Trabajo, por el AP 2014, ganador del premio a la Mejor Investigación en Derecho del Trabajo otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 2 veces, en el año 2015 y en el 2016, en temas de formación profesional dual y de evaluación de desempeño y retribución. Además coordina el blog Argumentos en Derecho Laboral. Para una mejor organización de todos, la actividad del profesor va a desarrollar el tema en 40 minutos, y vamos a dar un tiempo después posterior para aquellos que quieran formular preguntas a través del chat, para no extender la actividad más allá de 60 minutos, dado en razón del horario que tiene en España el profesor. Así que repito, gracias a todos por participar y acompañarnos en la actividad académica. Profesor, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a estar aquí con todos ustedes. Para mí es un placer. La verdad es que siempre desde América Latina, Argentina es un referente, y la verdad es que, bueno, para mí es todo un honor con todos los maestros que han pertenecido a esta Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pues el recibir esta invitación para mí ha sido todo un honor y un placer. Así pues, y ya sin más, voy a pasar a empezar mi exposición. Para ello voy a compartir pantalla, puesto que tengo un PowerPoint, el cual creo que les puede ayudar también a seguir mi exposición. Entonces, bueno, voy a ponerla en pantalla completa y, ¿vale? Creo que deben estar viendo ya el PowerPoint. En tal caso, bien, como es el tema del que me han invitado a tratar, voy a tratar la cuestión de la economía de plataformas. Y lo primero, antes de explicar el tema, a mí me gustaría explicar un poquito por qué hay tanta preocupación por este tema, ¿no? Hay 2 motivos principales por los que hay tanta preocupación. El primero es por el crecimiento exponencial que todo el mundo, todos los economistas, expertos, vaticinan que va a ocurrir. Es decir, se plantea que, y aquí les traigo un informe de PricewaterhouseCoopers, la gran consultora americana, que dice que esta economía colaborativa, economía de plataformas, en 2025, ya queda muy poco, valdrá 335.000 millones de dólares. Es verdad que una cifra tan alta puede no decirnos mucho, por eso yo les traigo esta comparativa, y es lo que la misma fuente, PricewaterhouseCoopers, dice que valdrá la industria aeronáutica en comparación a esta economía de plataformas. Estamos hablando de 7,5 veces más de lo que va a valer, además en un crecimiento de muy poco tiempo. En menos de 10 años va a triplicar una industria como la aeronáutica que ya tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, es decir, va a tener un crecimiento muy grande y durante muy poco tiempo. Es decir, por ello va a implicar muchos puestos de trabajo en la economía de plataformas. Por tanto, esta es la primera razón por la que este tema es importante y, bueno, y está en boca de todo el mundo. Es decir, muchos estudiosos del derecho del trabajo se han puesto a trabajar en este tema, porque en principio va a ser un sector que crezca muy rápidamente. Pero la segunda razón, que a mí me parece incluso economía de plataformas, no es un sector en sí mismo, sino que lo que hace es transformar sectores que ya existen en la economía. Es decir, que, por ejemplo, conducir un taxi, eso ya existía, pero ahora aparece Uber y lo que hace es transformar la forma de organizar los taxistas o los conductores, ¿no?, de transporte de pasajeros por ciudad. O el reparto de pizzas a domicilio ya existía, pero llega Rapid o Just, o Deliveroo o Glovo, y muy rápidamente se hacen con el mercado, ¿vale? Es decir, por tanto,
Por eso no es casualidad que yo les traiga la comparativa de la economía de plataformas o economía colaborativa con la aeronáutica. Porque aquí hay un tema que es crucial, que yo quiero que ya desde el principio ustedes tengan claro, y es que la economía de plataformas no es un nuevo sector que crea de cero puestos de trabajo como sí la industria aeronáutica. Antes de que los hermanos Wright inventaran los aviones o descubrieran los aviones, está claro que no había, en la industria aeronáutica no había puestos de trabajo. Nadie trabajaba en la industria aeronáutica porque no existían los aviones. Bueno, pues esto no es lo que hace la economía de plataformas. La economía de plataformas son puestos de trabajo que ya existían, puestos de trabajo que en sectores que ya existían, y lo que hace es transformarlos. ¿Cómo los transforma? Es algo que yo voy a explicar antes de empezar a la parte jurídica. A mí me parece muy importante conocer el modelo económico que envuelve todo esto, porque al final es muy relevante también a la hora de tomar decisiones jurídicas, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que la economía de plataformas es una nueva forma de organizar el trabajo. Es decir, no es un nuevo sector económico, sino que es una nueva forma de organizar el trabajo. ¿Bien? ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, pues porque, como ustedes saben muy bien, el derecho del trabajo nace y se origina con la forma industrial de organización del trabajo. Es decir, el origen del derecho del trabajo es paralelo a una forma de organización industrial, que es el Fordismo o, posteriormente, el Taylorismo. Entonces, claro, la economía de plataformas no es una tecnología, porque el correo electrónico, por ejemplo, es una tecnología, pero el correo electrónico cambió muy poquito la forma de organizar el trabajo. Cambió la forma de trabajar el correo electrónico, los ordenadores, pero no cambió la forma de organizar el trabajo. Mientras que la economía de plataformas, los smartphones y las aplicaciones no solo son tecnología, sino que son a la vez una forma de organizar el trabajo. Y yo ahora les voy a poner un ejemplo para que ustedes, pues, bueno, entiendan un poco a lo que yo me estoy refiriendo o el calado que puede llegar a tener esto y por qué es tan relevante para el derecho del trabajo. Yo les pongo este ejemplo yo he dicho eso, es un nuevo modelo de negocio, es una nueva forma de organizar el trabajo. Y para eso les voy a poner un ejemplo de un sector tradicional y un sector nuevo, pero, bueno, perdón, que el sector es el mismo, pero que cambia la forma de organizar el trabajo. Español que, bueno, estoy seguro que ustedes tienen referente o que lo conocen. La cuestión está en que aquí, ¿cuál es el modelo de Antena 3, de una televisión privada? El objetivo es vender publicidad, para eso necesitan audiencia y para tener audiencia necesitan Antena 3, un canal de televisión de privado de toda la vida, diríamos, tradicional. Bueno, pues hay alguien en la cadena de televisión jerárquicamente superior que dice, bueno, vamos a poner un programa de cocina el lunes a las 9 de la mañana. Y para eso, una vez tomada esa decisión, se contrata a un técnico de sonido, se contrata a un plató, unas instalaciones, se contrata un cocinero, un cámara, un técnico de sonido, etcétera, ¿no? Todo eso, en principio, pertenece a la compañía de televisión, se crea el programa, se pone en antena y luego ahí se vende publicidad conforme a los éxitos que haya tenido. En principio, el salario del cocinero o del cámara de televisión es el mismo. Lo que puede ser es que la empresa, si no tiene éxito el programa de televisión, se cancelará el programa y esta persona, el técnico de sonido, o bien pasa a hacer otra cosa dentro de la empresa o es despedido. Pero en principio, el cámara, por hacer el programa, va a cobrar, ¿no? Esas son las características clásicas del derecho del trabajo, ¿no? Que conocemos de el director de la compañía toma las decisiones, da las instrucciones, pero luego el trabajador tiene asegurado el salario, salga bien o no salga mal. En principio, lo único que puede pasar es que obviamente acabe despedido. Bien, pues ahora les voy a poner otro ejemplo, que es el de YouTube. Como saben, YouTube es una empresa cuyo negocio es el mismo. Es vender publicidad. Para vender publicidad necesita crear programas. Y para crear programa, necesita audiencia. Y para tener audiencia, YouTube necesita crear programas. Pero, a diferencia de lo que hace una televisión clásica, no hay un alto directivo que toma las decisiones respecto a qué hacer en YouTube, sino que lo que hace es organizar el trabajo conforme al modelo de plataforma digital. Es decir,
no le dice a nadie lo que tiene que hacer, cada youtuber sube los vídeos que quiere, los hace con su cámara de televisión, bueno, su cámara de ordenador, o lo hace con su propio micrófono, lo hace con su equipo técnico si quiere hacerlo, o él solo. Además, él elige el contenido y elige si lo hace un día a la semana, lo hace 10 días a la semana, tiene libertad total, ¿vale? Y eso sí, YouTube no le va a prometer ninguna remuneración a cambio de ese vídeo, salvo que el vídeo tenga éxito. Si el vídeo tiene éxito, le va a compartir parte de esas ganancias que YouTube gana de la publicidad. ¿Ven el modelo distinto? Entonces, aquí, claro, tampoco YouTube va a despedir a ningún youtuber. YouTube va a decir, si tu vídeo no tenía éxito, yo le voy a pagar 0. Si el vídeo tiene éxito, yo le voy a dar parte de las ganancias. Ahora bien, si su vídeo no tiene éxito, yo no lo voy a despedir. El vídeo quedará en la plataforma infinito tiempo, pero usted no cobrará por ello. Entonces, como ven, los principios del derecho del trabajo, en esta forma de organizar, la tecnología permite una forma de trabajar que antes no era posible con el sector, con el modelo tradicional. Sin esta tecnología esto no era posible, pero lo importante no es la tecnología, sino que la tecnología cambia la forma de interrelación entre el dueño de la plataforma. En Antena 3 sería el dueño de los medios de producción de la cadena de televisión, y aquí es el dueño de la plataforma. Cambia la forma de interacción. Al cambiar la forma de interacción, pone en jaque parte del derecho del trabajo. Luego, ya digo que esto simplemente es para que ustedes entiendan. Todavía no he entrado en la parte jurídica, solamente para que vean, ¿no?, estas diferencias de forma de organizar el trabajo. Claro, hay que tener en cuenta que YouTube es un modelo mucho más complejo a la hora de analizar jurídicamente. ¿Por qué? Porque existe todo en Internet y el mercado es global, ¿no? El youtuber de China puede poner su vídeo y que lo vea alguien de Estados Unidos. Entonces, como concepción del trabajo, además, traspasa las fronteras. Pero luego hay otro tipo de trabajo en plataformas que es mucho más parecido a lo que nosotros conocemos, que sería el caso de Uber, o de Cabify, o de Globo, Deliveroo, Rappi, etcétera, ¿no? Que aquí sí que hay una prestación física, no online, sino física, en un lugar físico, donde el cliente que recibe el trabajo y el trabajador deben estar en el mismo lugar físico, ¿bien? En el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo barrio. Y entonces aquí la aplicación del derecho del trabajo ya va a ser mucho más sencilla, que no si la plataforma está en un lugar, el cliente está en otro, y el trabajador está en otro país totalmente distinto. No, aquí vamos a hablar, y mi exposición, por un tema de tiempo, no puedo explicar toda la problemática que tiene cuando el trabajo en plataformas es online, como en el caso de YouTube. Yo en el caso de YouTube, ya digo, lo he puesto solo como ejemplo, pero no es el que vamos a analizar hoy. Hoy vamos a analizar los que el trabajo es físico. Y también otra idea que yo quiero transmitirles es que Uber, Cabify, Globo y Deliveroo es la punta del iceberg. Realmente existe trabajo en plataformas en prácticamente todos los servicios. Yo les pongo aquí unos ejemplos. Entrenar.me es de entrenadores personales. Sharing Academy es de academia de clases particulares. Y aquí me parece que es un caso muy claro, ¿no?, de transformación de sector. Tradicionalmente, si ustedes tienen un hijo o una hija y quieren que tenga clases particulares de inglés o de matemáticas, bueno, lo normal es ir a la academia de barrio, donde existe un dueño de la academia con 5, 6, 7 u 8 profesores contratados laboralmente por el dueño de la academia. Modelo tradicional. Pero ahora mismo, si ustedes tienen un hijo o hija que quieren que reciba clases de particulares, de inglés o de matemáticas, pueden irse con el móvil a esta página web y buscar un profesor particular por geolocalización que esté cerca de su barrio, y ahí ustedes ya van y concertan los servicios. Por tanto, en el fondo estamos, igual como antes, para comprar una camiseta, ropa, una camisa, la única manera de ir a la tienda de barrio o a un centro comercial y comprar una camiseta, y ahora pueden pedirla por Amazon y le llega a su casa, lo mismo está pasando con el trabajo. El trabajo pueden ahora encargarlo a través del móvil, y eso cambia la forma de organizar el trabajo. Y obviamente complica mucho todo el tema del trabajo. Pero bueno, y además hace eso, que en vez de tener un dueño de academia con 10 trabajadores laborales, lo que tenemos es a 11
trabajadores de plataformas, que luego ya veremos si son autónomos o son laborales. Pero lo que está claro es que esa academia de barrio va a desaparecer si la gente empieza a pedir, igual como desaparecen tiendas de ropa porque la gente pide más por Amazon, pues de la misma manera puede desaparecer trabajo en modelo tradicional, como pueda ser el de una academia de barrio, para pasar a estar todos en la plataforma. Los 10, 11 trabajadores ahora están en la plataforma. Como autónomos o como laborales es algo que luego obviamente analizaremos. ¿Bien? Luego, por ejemplo, para arregladores de cosas, se me rompe la nevera, se me rompe el ordenador, se me rompe la televisión. Tradicionalmente yo me iba a la tienda de barrio donde arreglaba las cosas. Ahora yo puedo encargarlo por internet y viene el arreglador directamente. Con la misma idea, desaparece la tienda de barrio, desaparece el trabajo laboral y pasa a ser trabajo en plataformas. Para limpiadores de casa hay plataformas para cuidados de personas mayores, cuidados de niños, animadores en fiestas de cumpleaños, payasos, paseadores de perros. Hay plataformas para todo. Guías turísticos, cocineros, catering. Hay plataformas para prácticamente cualquier servicio. ¿Bien? Entonces, por esto les digo que es tan importante. Porque, obviamente, hay una gran posibilidad de evolución de trabajos de toda la vida que eran laborales, pueden pasar a estar en plataforma. Bueno, yo no le hace falta, no le voy a explicar, porque estoy seguro que saben cómo funciona Uber, ¿no? Yo no les voy a explicar cómo funciona. De normal, bueno, pues ya saben que en principio aquí lo que me interesa que sepan es que no suele haber proceso de selección, dejan que cualquiera se conecte a la plataforma, pero el precio lo elige siempre Uber. Los clientes pueden evaluar el trabajo, que es el sistema de estrellitas, que seguro que conocen, y luego los trabajadores de Uber pueden ser deshabilitados. Y aquí, en principio, pues ya saben eso, que el conductor puede elegir cuándo trabajar, durante cuánto tiempo, y además tiene que proveerse de vehículo, seguro, pagar gasolina, etc. Ya digo, voy a pasar muy rápido con esto para centrarme en otras cuestiones más interesantes. Claro, aquí viene la cuestión, es decir, como hemos construido, es decir, como el derecho del trabajo nació en una organización industrial, el legislador laboral lo que hizo fue describir a ese trabajador industrial a la hora de decir, ¿quién tiene derechos laborales? El legislador originario laboral dijo, bueno, yo quiero que sea el trabajador industrial el que tenga derechos laborales. Por tanto, ¿cómo es un trabajador laboral industrial de fábrica? Pues es aquel que recibe instrucciones, ¿no? Es aquel que no es dueño de la fábrica, es decir, es aquel que está subordinado. Y por tanto, ahora mismo tenemos que la subordinación es el elemento subjetivo de aplicación del derecho del trabajo. Esto es la dependencia y la ajenidad. Pero claro, si estamos ante una verdadera empresa que no dicta instrucciones de cómo realizar el trabajo, tampoco ordena el trabajo de ni qué horario, ni decide la jornada. Claro, el trabajador industrial tenía una jornada determinada, tenía un horario, cuando abría la fábrica a las 8 de la mañana tenía que estar allí, ¿no? Además, el trabajador industrial, la fábrica no era suya, él no llevaba los elementos productivos, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde choca, en principio, y luego veremos la realidad, que es mucho más compleja, pero en principio, en apariencia, choca el derecho del trabajo con esta forma nueva de organizar el trabajo. Bien, ante esto se plantean dos cuestiones. La primera, ¿es verdad que esto es un trabajo no subordinado? La segunda, ¿el derecho del trabajo debería limitarse a proteger el trabajo subordinado solo? La primera es en la que me voy a centrar. ¿Por qué? Porque la primera es para el operador jurídico, es decir, es para el juez, es la que tiene que resolver el juez, la que tiene que resolver el abogado, ¿no? Es decir, esto es una cuestión de interpretación. ¿Qué significa trabajo subordinado realmente? ¿Encaja en el concepto de trabajo subordinado de estos trabajadores o no? La segunda es más una pregunta para el legislador, que ya digo que, bueno, pues que, por ejemplo, hay cambios normativos, aquí en España hay un proyecto de ley, ustedes yo sé que tienen un proyecto de ley sobre este tema. Pero yo voy a centrarme en la primera cuestión por tiempo, pero luego en preguntas podemos hablar de la segunda. Como he dicho, a mí siempre me gusta, antes de explicar algo, decir por qué. Bueno, pues aquí les voy a explicar por qué es tan importante la primera cuestión. Si esto es una cuestión, ¿es un trabajador laboral
o es un autónomo? ¿El trabajador de plataformas de Uber, etcétera, es laboral o es autónomo? Esto es muy importante por dos razones. La primera, ya la saben, el trabajador autónomo no va a tener derechos laborales, el trabajador autónomo, bueno, pues no tiene derechos laborales y por tanto estará desprotegido ante lo que quiera hacer la empresa. Eso ya lo saben ustedes. La segunda cuestión me interesa y es la que le pongo aquí el gráfico. ¿Cuánto se ahorra Uber por el hecho de tener a todos trabajadores autónomos? Estamos hablando de 4,1 billones de dólares. Muchísimo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué me interesa esta segunda pregunta de cuánto se ahorra? Porque aquí lo que estamos hablando muchas veces es de que como Uber se ahorra todo ese dinero, puede poner su precio más bajo que la competencia que sí tiene trabajadores laborales. Lo que se puede llamar competencia desleal. Yo no es que ofrezca mi servicio más barato porque es mejor, sino que lo ofrezco más barato porque me ahorro costos laborales. ¿Eso qué implica? Que otras empresas no van a poder, si lo hacen con trabajadores laborales, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no pueden competir conmigo porque yo lo hago más barato. Entonces esas empresas van a desaparecer, sus trabajadores van a ser despedidos y acabarán en la plataforma. Por tanto, aparte del crecimiento que se espera que sea muy alto, es que además, si estas plataformas tienen una ventaja competitiva porque lo hacen más barato, porque no aplican legislación laboral que otras empresas, lo que puede acabar pasando es que las otras empresas dejen de existir y pasen a ser también de la plataforma. Por tanto, esto es una cuestión de derecho público, claramente, no de derecho privado. No es una cuestión que afecte solo al trabajador y a Uber, sino que afecta a todos los demás trabajadores que, aunque sean laborales, pueden verse despedidos porque su empresa no pueda mantener el nivel competitivo porque aparecen unas nuevas empresas muy rápido en el mercado que lo hacen más barato porque se ahorran costos laborales. ¿Vale? A mí, me parece muy importante esta cuestión. Obviamente, también es muy importante que los trabajadores tengan derechos laborales, no me entiendan mal. Pero la primera cuestión se dice mucho y muchas veces se olvida de la segunda. Entonces, yo prefiero hacer hincapié en la segunda porque la primera estoy seguro que ya la conocen y es que, bueno, que obviamente que los trabajadores tengan salario mínimo, tengan derecho a vacaciones, es muy, muy importante. Bien, entonces, para resolver esta cuestión, yo ya les adelanto, la mayoría de la doctrina internacional de Estados Unidos, de Inglaterra, de Bélgica, de Italia y también en España la mayoría, no al completo, pero la mayoría, considera que son trabajadores laborales por las siguientes razones, que es lo que voy a exponer ahora. La primera es porque se dice que los trabajadores en plataforma están subordinados, solo que las manifestaciones de subordinación son distintas a los trabajadores tradicionales, al modelo económico tradicional. Pero que la manifestación sea distinta no quiere decir que no exista. La subordinación es una entelequia, no se ve. ¿Qué es lo que vemos? Sus manifestaciones, lo que se llama indicios de laboralidad. Entonces, yo aquí acuñé un término en un libro que se llama El trabajo en plataformas digitales, que coordino yo junto con el profesor Miguel Rodríguez Piñero y con la profesora Macarena Hernández. En este libro yo en el prólogo acuño un término que se llama nuevos indicios de laboralidad en plataformas digitales. Es decir, básicamente lo que quiero decir es que existe igualmente la subordinación, solo que tenemos que buscarla en un sitio distinto a cómo la buscamos siempre. ¿Cómo buscamos la subordinación tradicionalmente? Mirando si hay horarios o no, mirando si hay instrucciones o no, mirando si hay supervisores o no, mirando si hay procesos de selección o no. Esos son los indicios clásicos. ¿Bien? Pero ahora hay unos indicios nuevos. Y eso es lo que ahora debemos buscar. Porque estos indicios nuevos son las nuevas formas de manifestar la subordinación. La primera y más importante ya le he dicho, el tema de la evaluación de los clientes, el sistema de estrellitas. Y les voy a explicar. Una empresa tradicional lo que quiere es que sus trabajadores trabajen bien para que los clientes estén contentos, ¿no? Estamos de acuerdo. Es lo que siempre quiere. Para eso, ¿qué hace una empresa tradicional? Para conseguir los mejores trabajadores, hacer un proceso de selección, luego darles formación.
todo esto son indicios de laboralidad clásicos, ¿verdad? Formación, proceso de selección, formación, darle instrucciones a través de un supervisor y luego, si los trabajadores después de haberles intentado contratar a los mejores, después de haberles dado formación, después de haberles puesto un supervisor que controla ese trabajo, siguen haciéndolo mal, les despiden. Si siguen haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque la empresa no quiere quedarse con trabajadores que hagan mal su trabajo, porque si no los clientes se enfadarían y perderían clientes. Que quieren deshacerse de los trabajadores malos y quedarse con los buenos. Eso lo hacen a través de todos estos indicios de laboralidad. Bien, pues las empresas de plataforma hacen lo mismo, solo que sustituyen todos estos indicios de laboralidad por la evaluación de los clientes. En vez de hacer un proceso de selección, lo que hacen es dejar que la empresa, los clientes valoren quiénes son los buenos trabajadores y los malos los despiden y se quedan con los buenos. Igual que una empresa tradicional, pero con una tecnología distinta, que es la evaluación, los ratings o las estrellitas. ¿Bien? Entonces, esto es un indicio nuevo de subordinación. Control tecnológico también se ha dicho por otros miembros de la doctrina. ¿Vale? De hecho, yo sostengo que los trabajadores de plataformas en realidad están más controlados que los trabajadores tradicionales. ¿Por qué? Porque un trabajador tradicional, de normal, en un modelo tiene un supervisor, por ejemplo, cada 20 trabajadores. Pero en el trabajo en plataformas, como la evaluación de los clientes es gratuita para la empresa, el control al que está sometido el trabajador es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el control le sale gratis a la empresa. Entonces, el control deja de ser el control óptimo para ser el control máximo. En la economía tradicional, como el control, los supervisores son caros, valen dinero contratar supervisores, el control no es máximo, es óptimo. El control optimizado. Por eso hay un supervisor cada 20 trabajadores, cada 30. ¿Bien? Pero aquí no, aquí cada cliente se convierte en un supervisor dándole la información a la empresa de quién es un buen trabajador y quién es un mal trabajador. Entonces, esto debe ser valorado, en mi opinión, y ya digo, gran parte de la doctrina, como indicio de laboralidad. Otro que me parece muy importante como indicio de laboralidad, es un término que yo he acuñado también en un libro que se llama El trabajo en la era de la economía colaborativa, en 2017 lo publiqué con Tirant Leblanc, El trabajo en la era de la economía colaborativa. Acuño lo que se llama generar la marca. Ustedes ya conocen la generar en el patrimonio como indicio de laboralidad, la generar en los riesgos, la generar en el mercado. Para mí, la generar la marca es una nueva forma de generar que engloba varios. Es como un paraguas grande que engloba varios indicios clásicos. Y esto es algo que todas las plataformas tienen. ¿Por qué? Porque yo cuando llamo a Rappi, no llamo a Juan Martínez o a Eva Rodríguez. Yo llamo a Rappi, Rappi me manda al repartidor que quiere a generar la marca. Es decir, yo no conozco como cliente final, me da igual quién venga, quiero que venga alguien de Rappi. Esta es la idea. Entonces, lo primero es que cuando hay una marca, cuando un trabajador trabaja bajo una marca que no es suya, que no es el dueño, sino que trabaja bajo una marca que es del empresario, siempre va a tener que hacerlo como el empresario quiera. ¿Por qué? Porque el empresario quiere que su marca, que vale mucho dinero, no pierda reputación. Por tanto, siempre le va a decir al trabajador cómo hacerlo. Solamente por este hecho ya lo sabemos, por el hecho de no ver, por el hecho de que el conductor no conduzca bajo su propia marca, sino bajo una marca que no es suya, eso ya hace que siempre el dueño de la marca le vaya a dar instrucciones. Luego, otra cuestión importante es la general en los medios de producción. Miren, la realidad es que la marca en el siglo XXI se convierte en un medio de producción. Yo, por ejemplo, ya tengo una bicicleta y por ello no puedo, hasta que no aparecieron estas plataformas, yo no podía dedicarme al negocio de repartir comida por mucho que ya tuviera la bicicleta. Lo importante no es la bicicleta. Lo importante es que todo el mundo conoce a Glovo. La gente llama a Glovo y entonces yo puedo hacer el negocio. Pero en realidad es Glovo el que hace el negocio y yo trabajo para Glovo. O Rappi, o Uber, o lo que ustedes quieran. Imagínense, por ejemplo, un abogado que termina su carrera de Derecho
y se va a ejercer, tiene dos opciones. O ejerce por cuenta propia, montándose su propio despacho, o se va a ejercer al despacho de otro. La razón no será en base a si se puede comprar un ordenador para ejercer y contratar una base de datos y trabajar desde su casa. No, la realidad es, tengo clientes, entonces me lo puedo montar por mi cuenta. No tengo clientes, me necesito ir a un despacho que sí tenga clientes y a trabajar bajo las órdenes de ese dueño del despacho. Volvemos a lo mismo, a generar en la marca. El hecho de no tener una marca mía que el mercado reconozca hace que yo necesito trabajar para otro que sí tenga una marca que el mercado reconozca y por tanto tenga clientes. De hecho, yo les diré más. Estas plataformas reciben muchísima financiación. Globo, por ejemplo, recibió, creo que si no recuerdo mal, eran 400 millones de euros en la última ronda de financiación. La gran mayoría de ese dinero se va a marketing para crear esa marca. Porque es lo que ellos saben que necesitan para poder funcionar. Sin esa marca no funcionan. Es el medio de producción más importante en el siglo XXI. Por último está la general del mercado, que es la que yo les venía diciendo. Imagínense, usted es un cliente y ha pedido una pizza para su casa, pero llaman al timbre y le dicen, soy Juan. Y usted dice, ¿Juan qué? ¿Qué Juan? Yo no le voy a abrir, no le conozco. Pero si llaman al timbre y dicen, soy de Rappi, dicen, por supuesto, sube que tengo hambre. ¿No? Esa es la idea. Usted, como cliente, le da igual que venga Juan, María, quien sea. No importa. Lo que quiere es que venga alguien de la empresa. Y la empresa es la que elige a quién envía. Por tanto, el poder de ese conductor es irrelevante. De hecho, es lo que se llama, son trabajadores fungibles. Cuando haya generado la marca, el trabajador se vuelve fungible porque no tiene una marca propia que le dé poder de negociación. De hecho, recuerden, el derecho del trabajo nace cuando aparecen las grandes fábricas y los trabajadores en la máquina se vuelve fungible, totalmente sustituible uno por otro. ¿Por qué? Porque da igual quién esté dándole al botón de la máquina, sea Juan que José, no importa que María, es irrelevante. La cuestión está que alguien está dando el botón. Entonces, esa persona no tiene poder de negociación. Si se queja, es despedido y otro le sustituye. Lo mismo pasa en las plataformas. El hecho de que los trabajadores sean fungibles provocó la necesidad del derecho del trabajo. El hecho de que no tengan poder de negociación, sean totalmente sustituibles unos por otros. Y aquí en plataformas lo estamos viendo, son totalmente sustituibles por la plataforma. Por eso esto es una razón para que apliquemos el derecho del trabajo. De todas maneras, hay que decir que es un tema debatido. Yo estoy aquí diciéndoles las cosas, pero ustedes saben perfectamente la realidad y es que los jueces no todos están fallando en el mismo sentido. Yo aquí simplemente les he puesto sentencias favorables al trabajador en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en Brasil, en España, pero también hay sentencias favorables a la plataforma en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Brasil, en España. Hay de los dos tipos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque estos nuevos indicios de laboralidad no son fáciles de ver. Hay que hacer un esfuerzo probatorio grande. Decirle muchas veces al juez, la subordinación viene porque el trabajador está controlado mediante la evaluación del desempeño o la evaluación, las estrellitas. Esto hay que explicarlo porque no son los indicios clásicos. De hecho, yo les voy a traer, ahora les voy a explicar unos ejemplos de aquí a España, dos sentencias contradictorias y ustedes mismos verán que la razón por la cual un juez dicta que los trabajadores son laborales o que son autónomos, básicamente es, ¿el juez ha tenido en cuenta los nuevos indicios de laboralidad? Si la respuesta es sí, dirá que son laborales. Si el juez se ha dedicado a mirar solo los indicios clásicos, el juez dirá que el trabajador es autónomo o independiente. La clave está en estos nuevos indicios de laboralidad. Porque si los nuevos indicios de laboralidad, si nos sometemos a los clásicos, no lo veremos. Pero repito, que para los nuevos indicios de laboralidad no hace falta una nueva ley. Solo hay que interpretar que la subordinación es una entelequia y hay que aplicarla conforme a la realidad en el momento en que debe ser aplicada. Hay que interpretarla conforme al momento en que debe ser interpretada. Y hoy en día el modelo productivo ha cambiado y las formas de subordinación son distintas, pero la subordinación existe igualmente. Entonces, esta sentencia es la primera, es de Valencia, la primera que hubo en España diciendo que eran laborales y estos argumentos han sido repetidos por otros jueces, por eso les pongo esta.
Lo primero es que dice que el rider, Deliveroo es como Globo, Rappi, ¿no? Es decir, es de reparto de comida a domicilio. Dice, está controlado por el GPS, control tecnológico, indicio de laboralidad. La plataforma es el medio de producción, igual como la fábrica es el medio de producción, aquí la fábrica es la plataforma, la aplicación, que además vale también mucho dinero. Y eso es dueño la empresa. El precio es fijado por la plataforma, no hay poder de negociación del conductor, el precio es el precio que dicta la plataforma. Lo que se llama la agilidad en la información, y es que el rider no tiene verdadera libertad nunca. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene información, no puede tomar decisiones reales cuando no sabe la información. Puede haber una apariencia de libertad, pero esa libertad es ficticia, porque aunque pueda rechazar trabajos, la realidad es, una, puede ser despedido si lo rechaza, dos, no sabe lo que acepta. Acepta el trabajo, lo rechaza sin saber la realidad que hay detrás. Cuánto ganará, cómo de lejos está, si eso le va a provocar que en el futuro ese cliente le vuelva a llamar. Toda esa información no la tiene. Es una razón por la cual en realidad es un mero trabajador. Porque no tiene la información clave de un empresario. Y luego, lo que yo les he dicho, que yo acuñé en este libro del trabajo en la economía, el trabajo en la era de la economía colaborativa y posteriormente en el trabajo, que es un libro posterior de el trabajo en plataformas digitales, yo acuño el término de agilidad de la marca. Las sentencias lo han venido recogiendo, varias sentencias, bastantes en España, han recogido este término como propio de la economía de plataformas como indicio de laboralidad, la agilidad de la marca. Dice que la sentencia que los riders son la cara de la empresa y por tanto deben ser considerados laborales de esta empresa, de la marca. Bien, de la empresa dueña de la marca, obviamente. Por el contrario, esta es una sentencia de Madrid, de Globo, que dice lo contrario. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues como les decía, básicamente no reconoce los nuevos indicios de laboralidad. Dice, la reputación online, el sistema de valoración es irrelevante. Por tanto, no lo valoro. No me parece relevante, porque es un indicio nuevo, yo eso no reconozco este indicio, yo me voy a los clásicos. Por tanto, es irrelevante. Por tanto, no hay indicio de laboralidad, según esta sentencia. La bicicleta es el principal medio de producción. Dice, la plataforma digital no es el medio de producción, es la bicicleta. Por tanto, ¿por qué? Bueno, porque la plataforma es algo nuevo, etéreo, no es algo material, físico, como es una fábrica, ¿no? Por tanto, no la valoro. Y además dice que la asignación de precios y las zonas de trabajar por parte del Globo es irrelevante también. Por tanto, como no hay razones para entender que es laboral, porque no veo ningún indicio, dice esta sentencia, lo declaro autónomo. ¿Bien? Bueno, yo, ya terminando mi exposición, para tenerme al tiempo, simplemente les quiero transmitir esta sentencia de Ofilingua. Bueno, es una sentencia del Tribunal Supremo de una especie de plataforma que funcionaba como una plataforma, ¿vale? Si quieren ver más esta sentencia y descargarla, porque yo tampoco tengo demasiado tiempo, pueden ir en mi blog, se llama, ponen adriantodoli.com y encontrarán todas las sentencias que les he comentado hasta ahora, también estas, y también información, bueno, parte de los libros que yo les he estado diciendo, pues extractos con la información que yo les voy diciendo, la pueden encontrar ahí en adriantodoli.com, por si ustedes quieren luego, ya digo, yo me da un poco de tiempo, no tengo tiempo para explicarlo todo. Ahí pueden encontrar más información, incluso descargarse las sentencias y descargarse los comentarios completos a estas sentencias del Tribunal Supremo de España y de otras ideas. Entonces, básicamente, esta sentencia lo que dice es que, en este caso estamos ante una empresa que no les dictaba horarios a los trabajadores, no les dictaba la jornada, básicamente les daba encargos de vez en cuando, les decía, oye, ¿puedes hacer un encargo de traducción? Sí, puedo, perfecto, hazlo. No puedo, no pasa nada, llamo a otro para que haga el encargo de traducción. Es decir, la empresa recibía los encargos de los clientes, pero en vez de tener a traductores contratados, lo que tenía era una lista de colaboradores independientes que les iba asignando cada vez a unos conforme si podían o no podían. ¿Bien? Un poco lo de, como Globo, igual, no tienen contratados, cuando reciben un encargo, lo
trasladan y ese puede aceptar o rechazar. No hay horarios, no hay medios de producción porque el traductor iba con su propio coche, hacía la traducción con su ordenador, etc. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo dice que esto es laboral. ¿Por qué? Porque se fijan en indicios distintos a los indicios clásicos. El Tribunal Supremo de España se fija, dice, por mucha independencia que haya de horarios, de jornada, de instrucciones que no hay instrucciones, etc., esto no es relevante. Lo relevante es, ¿estos trabajadores tienen otros trabajadores contratados a su cargo? No, son trabajadores individuales. Indicio de laboralidad. Segundo, ¿tienen una estructura productiva relevante? No, solo tienen un ordenador, tienen como mucho una tarjeta de metro, un coche para ir al lugar donde tienen que hacer el doblaje o la traducción. Vale, no hay estructura productiva relevante. Bien. Tercero, ¿han tomado decisiones relevantes para el negocio como el precio o el marketing? Es decir, para presentarse ante los clientes. No, no lo han hecho. Bien, pues si no han hecho estas cosas, son trabajadores laborales de quien sí tiene la estructura productiva relevante, quien sí tiene trabajadores contratados y quien toma las decisiones relevantes en estas materias. Como, por ejemplo, relación del precio, decisiones de precio, de clientes a atender, cómo atender a los clientes, etc. Bien, es decir, que el Tribunal Supremo Español va en esta línea de los nuevos indicios de laboralidad. Básicamente es, no nos fijemos en, ¿es trabajador laboral o no? No, 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 no. Al revés. El Tribunal Supremo lo que hace es, ¿estamos ante una verdadera empresa? ¿Este trabajador autónomo es una verdadera empresa en sí mismo o lo único que es un trabajador que trabaja para otro? Si es una persona que solo aporta mano de obra, estamos a un trabajador laboral, porque no estamos ante una verdadera empresa. Eso es lo que hace el Tribunal Supremo. Ya digo, yo tengo un artículo, ya digo, que pueden descargar desde mi blog, que les he dicho, pueden analizando en más profundidad esta nueva idea, porque esto no viene, el Tribunal Supremo no se lo inventa español, de la nada. Durante mucho tiempo hay catedráticos de Oxford, catedráticos de Estados Unidos, ya digo, yo también lo he señalado en algún momento, hay bastante doctrina que apunta hacia un nuevo concepto de trabajador, una nueva concepción de trabajador. Y el Tribunal Supremo recoge esto y lo aplica. ¿Bien? Y esto es posible, o esperemos, que eso es lo que vaya a aplicar también el Tribunal Supremo Español para los trabajadores en plataformas. Bien, entonces, al final, como conclusión, ¿es un trabajo subordinado? En mi opinión, hay que ir plataforma por plataforma, pero en general, cuando hay GPS, cuando hay control de, ¿cómo se llama? Control de evaluación de los clientes, cuando se elija el precio y cuando haya agilidad en la marca, para mí en estos casos, si se cumplen al menos estos 4 requisitos, para mí seguro hay trabajo subordinado, por todas las razones que he ido exponiendo en esta exposición. Y nada, muchas gracias y con esto quedo abierto a sus preguntas. Y si me permiten voy a encender la luz porque aquí se ha hecho de noche. Gracias, profesor. Vamos a esperarlo, ya está de vuelta. Sí, sí, tenemos algunas preguntas para formularles. El doctor Tribucio pregunta, si llega, ¿cree que la institucionalización como derecho de la autodeterminación de la extensión y distribución de la jornada, limitación en la propia ley, las incidencias arbitrarias de la plataforma y garantizando la transparencia de la información, ¿justifica usted una regulación estatutaria laboral específica en el caso de los riders? Bien, a ver, este es un tema complejo y, miren, yo creo que no es necesario hacer una regulación específica o especial, no es necesario. Yo creo que se puede funcionar. Ahora bien, yo creo que tampoco es preciso ser tan inflexible con el derecho del trabajo. Aquí en España, por ejemplo, tenemos 18 relaciones laborales especiales y, por tanto, crear una más laboral especial no sería un cisma dentro del derecho del trabajo. Se podría crear una nueva porque es verdad que sí que hay algunas diferencias en esta forma, es decir, como he dicho desde el principio, el derecho del trabajo nace
con el Fordismo, y esto no es el Fordismo. Eso está claro. Es una nueva forma de organizar el trabajo. Necesitan protección y necesitan en muchos casos la misma protección, pero hay ciertas cosas del derecho del trabajo que pueden no encajar, como por ejemplo el tema de horarios, como el tema del salario mínimo garantizado cuando el empresario no asigna las horas. El tema de los medios de producción. ¿Tiene sentido que Uber compre 30.000 coches para Buenos Aires? Eso es lo que diría el derecho del trabajo. Porque la Generalidad de los Medios de Producción obliga a que sea el dueño de la plataforma o dueño de la empresa el que compre todos los coches. ¿Tiene sentido? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero el tema de los horarios, etcétera, es decir, hay algunas razones que podrían acreditar o que podrían hacer que una relación laboral especial, siempre laboral, sirviera. Además de las especialidades, hay otra razón por las que yo en algún momento, en algún escrito, he defendido la relación laboral especial, y es dar seguridad jurídica. Porque lo primero que haría una regulación laboral especial es decir que son laborales y que se aplican todos los derechos del Código del Trabajo, incluidos los de la negociación colectiva, etcétera, y luego solamente habría que regular algunas especialidades. Por tanto, con eso conseguiríamos una ventaja, que es hacerlos laborales y que hubiera seguridad jurídica. Profesor, el doctor Confalonieri pregunta, ¿considera usted que frente a una sentencia favorable para un trabajador, por ejemplo de Uber, podría embargarse la misma? Embargarse la plataforma, ¿no? Embargarse, es decir, los deudas. Aquí embargar significa, ¿no?, que si tienes una deuda vas contra la plataforma. Sí, esa es la pregunta. Sí, sí, bueno, por supuesto, es decir, ahí no, la plataforma entera no se podría embargar porque el coste, no, cualquier juicio a favor del trabajador, las deudas que tiene el trabajador por esa sentencia contra la plataforma no llegarían al precio de la plataforma es muy cara, pero sí que las cuentas bancarias de la plataforma, por supuesto, se podría, de la empresa, las cuentas bancarias, etcétera, sí. Vamos, no veo ningún inconveniente porque son empresas al final y funcionan como empresa. La plataforma solo es una propiedad intelectual o un software que pertenece a la empresa. El doctor Gelio Paredes de Perú pregunta si necesariamente los indicios de laboralidad tienen que ser en la subordinación, viendo solo las marcas solamente en ajenidad. Porque en Perú esto es un tema de debate. Es que no he entendido muy bien la pregunta. O sea, si necesariamente los indicios de laboralidad tienen que ser en la subordinación, viendo solo las marcas solamente en ajenidad. A ver, es que para mí, bueno, aquí hay mucho debate en la doctrina y hay gente que dice que la subordinación es solo dependencia. Hay gente que dice que la subordinación es solo ajenidad. Yo creo que la subordinación son las dos cosas, dependencia y ajenidad. Solo que es muy importante no darse cuenta que, por ejemplo, la dependencia es una consecuencia de la subordinación. Es decir, como el trabajador está subordinado, porque no es el dueño, por ejemplo, de la empresa, no es el dueño de los medios de producción, el trabajador está subordinado al dueño de esos medios de producción y por eso, como consecuencia, tiene que cumplir las órdenes del empresario. Por tanto, para mí la dependencia es una consecuencia muchas veces de que el trabajador está subordinado. Pero en realidad la subordinación son las dos cosas, ajenidad y dependencia. Solo que, como repito, lo importante es que se interprete esa subordinación con los nuevos indicios de laboralidad, conforme a la realidad económica del siglo XXI y no del siglo XIX o del siglo XX. La doctora Susana Treviño de Rosario nos pregunta, de existir subordinación, dependencia, ¿existe el derecho a la sindicalización? Y de ser así, profesor, ¿en cuál gremio o en alguno especial para esos trabajadores? Esa también es muy buena pregunta, muy interesante. A ver, lo primero sí, si hay subordinación hay derecho a la sindicación, esto la OIT lo tiene muy claro y la Constitución española también. Es decir, si hay subordinación estamos ante un trabajo laboral y por tanto hay derecho a la sindicación.
no se puede negar ese derecho fundamental. La cuestión está en qué sector. Bueno, yo creo que al sector de la actividad subyacente de la plataforma, no al sector de plataformas. No hay un sector de la plataforma, sino que, por ejemplo, para el tema de comida a domicilio, el convenio colectivo o el sector de comida a domicilio. Pero si la plataforma es de cuidado de personas mayores, sería el sector de la dependencia. Si la plataforma es de profesores particulares, sería el sector de la educación. La plataforma, recordemos, es una forma de organizar el trabajo y una tecnología, pero nunca es un sector en sí mismo. En mi opinión. El doctor Lucas Caparrós hace una pregunta con una reflexión. Se ha instalado en el debate la idea, discutida por cierto, de que muchos de los modelos de negocio que integran la economía de plataformas no podrían afrontar económicamente el considerar como dependiente a los prestadores de servicios. Sin embargo, sin hacer aún frente a eso, por el momento los consideran autónomos, empresas como Uber, registran pérdidas millonarias año a año y subsidian el costo de esos viajes. Entonces, pregunta Lucas, ¿el modelo de negocio es inviable si se asume el mal llamado costo laboral o en realidad aún sin ello es por ahora igualmente inviable? Miren, aquí, bueno, esto sacó mi faceta de economista y no de jurista. Les voy a responder. Lo primero, decir que las empresas tienen pérdidas ahora porque quieren tener pérdidas. Recordad que una empresa, las pérdidas es ingresos menos gastos. Si tú gastas más porque quieres expandirte muy rápido, por ejemplo, en marketing, tú tienes pérdidas, pero las provocas tú. Podrías tener un comportamiento más conservador y tener ingresos, más gastos, es decir, tener beneficios. Pero las empresas ahora mismo están en un momento de crecimiento muy grande. Y el objetivo no es tener beneficios ahora, sino invertir mucho, gastar mucho en marketing, expandirse por todo el mundo muy rápido y en el futuro ya tener beneficios. ¿Vale? Entonces, lo primero es, ahora mismo tienen pérdidas porque el modelo económico de expansión de Silicon Valley de California es expandirte en muchos sitios muy rápido porque en el futuro entonces es cuando tendrás beneficios, pero ahora mismo no, ¿vale? Esto es más complejo, hay teorías económicas detrás de que el objetivo ya no es, en el siglo XXI, el objetivo de las empresas, sobre todo de estas de startups, no es nunca tener beneficios, sino siempre aumentar el valor de las acciones. Por tanto, los beneficios no son un objetivo. Hay gente que defiende esto y por eso estas empresas es posible que incluso nunca tengan beneficios, pero porque no quieren tener beneficios. El objetivo no es tener beneficios, sino aumentar el valor de las acciones. Pero bueno, esto es economía financiera que no importa ahora mismo mucho, pero téngalo en cuenta que hay que ir con cuidado con esto porque hay empresas que es que tienen pérdidas, pero porque quieren, porque el objetivo no es ni siquiera tener beneficios, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿serían viables o no si tienen el costo laboral porque se hacen laborales? Bueno, yo aquí les voy a decir que estas empresas están creciendo tanto, no solo porque lo hagan muy barato, sino porque es demandado por los consumidores. Es decir, ahora mismo la gente le gusta comprar ropa por internet que les llega a casa, pero además la pandemia, esto valía antes de la pandemia, pero ahora ya ustedes mismos se imaginan, la gente compra ropa por internet mucho más porque hay una pandemia. Pero en cualquier caso, la gente ahora no tiene tiempo a cocinar y le llega la comida a casa mucho más que hace 20 años. El modelo de familia ha cambiado. Ahora mismo, tanto hombres como mujeres trabajan y por tanto no tienen tiempo a cocinar y por tanto piden mucha más comida a domicilio. Es decir, la razón no es ni tecnológica ni tampoco de que sea barato. Es de que hay una demanda de consumo de esta forma de consumir. Es decir, la gente quiere consumir esto y no porque sea barato, sino porque es cómodo. Entonces, si fuera más caro, ahora mismo aquí vale 3 euros que te traigan la comida a casa. Pero si en vez de 3 euros costara 4,
la gente lo pediría igual. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque lo importante, yo no lo hago porque es barato. Yo lo hago, bueno, yo no lo hago, pero la gente que lo hace porque es cómodo y porque va con las nuevas formas modernas de vida. Igual como comprar ropa y que te la manden a casa. Antes la gente iba a las tiendas y probaba zapatos, etcétera, hablaba con el dependiente. Ahora mismo no tienes tiempo y ¿qué haces? Te pides las zapatillas por internet, te llegan a casa las pruebas y sales con ellas ya. Es moderno, por tanto no es un tema de dinero. Por tanto, las empresas, por supuesto, serían viables como laborales, ¿vale? Pero además les voy a añadir una última cosa, y esto ya no es parte economista, sino ya mi parte jurista y de que he estudiado el derecho del trabajo. Miren, siempre que ha habido un avance de derechos laborales, la parte empresarial, una de las respuestas ha sido, si ponen ese derecho laboral, yo voy a quebrar y tendré que despedir a todo el mundo. Y esto pasó, y hay periódicos que así lo decían, en 1918-19, cuando apareció la jornada laboral de 8 horas. Es decir, las empresas decían, si los trabajadores dejan de trabajar 16 horas al día o 14 horas al día para pasar a ser 8, la fábrica no será viable, quebrará, el sistema económico desaparecerá y todos estarán en la calle. Esto se dijo, pero como sabemos, no ha pasado. Las fábricas siguen funcionando y la jornada ha pasado a ser de 8 horas. Por tanto, estos argumentos, ya he dicho, esto no es una cuestión económica, es simplemente de historia del derecho del trabajo, tenemos que ser conscientes de que estos argumentos se han repetido a lo largo de la historia y pocas veces han sido reales. El doctor Guido Sereno Obeoa, que es uno de los jóvenes laboralistas que integra la comisión nuestra, pregunta, ¿considera, profesor, que frente a la dificultad de regulación transnacional, es efectiva la regulación estatutaria o podría considerarse una elastización de las normas laborales troncales con mecanismo de disponibilidad colectiva sumado a requisitos de constitución y registros de la empresa en la nación? Bien, aquí la cuestión es que hay que diferenciar para responder esta pregunta, hay que diferenciar entre el trabajo que se puede hacer totalmente online, como es YouTube, que les he puesto el ejemplo, y los trabajadores físicos que se tienen que hacer en un lugar físico, como puede ser limpiar, como puede ser, bueno, todos los que les he puesto, Uber, Deliveroo, etc. En los primeros hace falta una regulación transnacional o no se puede hacer nada. O por lo menos yo creo que es muy complicado hacer algo sin una regulación transnacional. O que la OIT se convierta en una agencia reguladora. Pero para el trabajo físico, que son todos los que hemos visto hoy, durante la sesión de hoy, el derecho del trabajo nacional todavía puede hacer algo. ¿Por qué? Porque Uber tiene que cumplir las normas laborales de Argentina, si quiere estar en Argentina. Y si no, perderá a los millones de habitantes que tiene Argentina y sus como potenciales clientes. Por tanto, Uber quiere estar en Argentina, y quiere estar en España, y quiere estar en Alemania. Y por tanto, para tener esos clientes, necesita cumplir los derechos laborales porque los trabajadores también tienen que estar en ese país. Por tanto, una regulación nacional es perfectamente viable y aceptable en estos casos, como lo es en la economía tradicional. Profesor, con motivo a la pregunta anterior de sindicalización, la doctora Josefina Estrella pregunta, ¿recuerda usted algún convenio colectivo que regule esta nueva forma de organizar el trabajo? Si conozco... ¿Algún convenio colectivo sí, que regule esta nueva forma de organizar el trabajo? Viene con la pregunta que antes hizo la doctora Treviño. Sí, sí. En España hay un convenio colectivo que incluye a los repartidores de plataformas, de Deliveroo, Globo, etcétera, todos estos, en el convenio colectivo de reparto de comida a domicilio. Directamente en el convenio colectivo se dice que en el ámbito de aplicación de ese convenio se incluye a estos trabajadores. Por tanto, sí, ya tenemos un ejemplo de regulación. Lo que pasa es que hace falta que se aplique por los jueces, claro, porque las plataformas se niegan a aplicar ese convenio colectivo, porque dicen que no son laborales y, por tanto, no están sujetos a ese convenio.
Profesor, como habíamos quedado que era una hora y para no abusar de su bondad, solo las dos últimas preguntas. Perfecto. La doctora Eve Literio dice, de ser posible, en los países de la Unión Europea, ¿se están gestando proyectos normativos de acuerdo con la Directiva 2019/1152? Bueno, es obligatorio porque toda directiva se tiene que transponer. Y por tanto, dentro de 2 años, todos los países de la Unión Europea habrán aplicado esta directiva a su legislación interna. Es decir, habrán creado una ley. Es obligatorio. Por tanto, lo tienen que hacer todos los países de la Unión Europea. Finalmente, el doctor Juan Ángel Confalonieri. ¿Qué opinión tiene usted de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de abril de este año, que hizo foco en la posibilidad de fungibilidad del trabajador decidida por él mismo? Bueno, lo primero es que no es una sentencia, es un auto, y esto lo digo porque es muy importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dicta sentencia en este caso, por tanto no es vinculante y no tiene valor, porque lo que hace es un auto. Lo que pasa es que se ha vendido como sentencia para darle importancia, pero en realidad no es una sentencia, es un auto. También que sea un auto también implica cosas, como por ejemplo que no ha sido debatido tanto como, como una sentencia. Por tanto, eso también es importante porque no se le debe dar mucha importancia a este auto de 22 de abril de 2020. En cualquier caso, yo efectivamente critico este auto porque me parece que se aparta de toda la doctrina tradicional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciendo lo contrario de lo que viene diciendo. De hecho, es posible que una de las razones por las cuales esto es un auto y no una sentencia es por eso, porque quizá el juez sabía que como sentencia no iba a conseguir que sus colegas no tuvieran suficiente para ponerla. Entonces, por eso lo hace como auto, y lo que básicamente llega a decir este auto es que quien tiene que resolver es el Tribunal Nacional. Y no se pronuncia, no dictamina, ya digo, como sentencia no pone una sentencia, no dictamina y dice que el Tribunal Nacional es el que decida, ¿no? Ya digo, yo creo que eso, que bueno, no hay que darle valor porque no es ni siquiera una sentencia, es un auto, y además porque contradice a la doctrina tradicional del Tribunal de Justicia, esta vez sí puesta por sentencia durante los últimos 30 años. Profesor, solo para cerrar, el doctor Iván Mirabal hace una reflexión en cuanto a que los elementos del contrato de trabajo clásico son esencialmente lo mismo: subordinación, ajenidad, prestación, personal del servicio y remuneración, que los aplicados a las prestaciones de las plataformas digitales. Sin embargo, entiende que el cambio estriba en la interpretación de esos elementos a las nuevas prestaciones, tal como usted lo señaló antes. Al quedarse el juez en el pensamiento clásico del derecho del trabajo, muchas relaciones van a quedar fuera de la regulación laboral. Y por eso, que la cantidad de sentencias contradictorias en distintos países sobre el tema, pareciese que la piedra angular está en la reinterpretación de esos elementos del contrato de trabajo adaptado a estas nuevas prestaciones de trabajo. Yo les quiero recordar a todos los que nos acompañaron que esto igual va a estar reflejado en el canal de YouTube para todos aquellos que quieran volver, releer y escuchar todo lo que nos ha dado con una excelente clase magistral el profesor Todoli, y le cedo la palabra al presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, al doctor Lorenzo Ñeco, para que haga el agradecimiento y el cierre correspondiente. Así que le cedo la palabra al doctor Ñeco. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, profesor Adrián. La verdad que ha sido un gusto tenerlo entre nosotros, aún virtualmente. Ha sido un honor siendo usted una autoridad en esta materia, no solo en España, sino también que su prestigio es internacional. Queríamos también agradecerle a los miembros y no miembros de la Asociación de Derecho del Trabajo y a aquellos que nos han acompañado desde el extranjero. Es decir, nos han acompañado desde el interior del país las asociaciones, las delegaciones de la Asociación del Trabajo, pero además nos han acompañado de Uruguay, de Venezuela, de Chile, de Panamá, de Brasil, de Costa Rica, de Perú. Así que a todos, muchísimas gracias
los invitamos entonces para seguir las actividades de la asociación. Y nuevamente, profesor Adrián, ha sido un honor que nos ha dispensado con su disertación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido para mí un placer. Gracias a usted.